Gracias por continuar con Visión Empresarial. Y quiero recordarles que la cooperativa empresarial espera por ti para apoyarte, orientarte y ser parte de tu desarrollo socioeconómico, ofertándote una gran variedad de productos y servicios de ahorro y crédito. Recuerden que la cooperativa empresarial tiene cuentas de ahorro y depósitos a plazo fijo, plan de ahorro SAN, plan de ahorro cosecha de oro, el plan amparo familiar y la tarjeta de débito, la COP Cash, que se oye bastante bonito, la COP Cash, y que pueden llamar este lunes al 809-685-4761 para obtener más información de la cooperativa empresarial. Estoy particularmente feliz, particularmente orgulloso y particularmente contento hoy de tener a una mujer no solamente hermosa, sino bella, hermosa, bella e inteligente en lo que es la sesión La Ruta de los Emprendedores. Estamos hablando de Pilar Nachón. Pilar, gracias por estar en Visión Empresarial. Un placer, Franklin. Gracias a ustedes por invitarme a su programa. Estoy muy contenta de estar aquí. Muchísimas gracias. Y Peña Domínguez no ha dicho nada. No, porque yo entiendo que se te notaba en la cara, no tenías que decirlo, que estás sorprendentemente bien con ella y te sientes muy bien. Pero lo mejor de ella es el trabajo que realiza. ¿Estás aquí por trabajo? ¿Y qué trabajo estás realizando? Pues a ver, lo primero de todo, estoy feliz de volver a mi patria porque yo soy dominicana de nacimiento y de crianza. Pero tienes un acento español. Gracias por compartirlo. Se me ha pegado un poquito y para mí es un placer venir a la República Dominicana en plan de trabajo porque estamos haciendo un reportaje con asturianos que viven aquí y se llama Asturianos en el Mundo. Es un programa que emite la cadena autonómica de Asturias, una comunidad autónoma que está al norte de España, para quienes no la conozcan. Se llama la TPA, comúnmente conocida como la Televisión del Principado de Asturias. Y este programa lo que pretende es buscar asturianos allá donde quiera que vayan, en cualquier país. Anteriormente hemos estado en Rusia, en la ciudad de Moscú, ahora toca Santo Domingo. Yo particularmente contenta de venir porque es mi país, es mi ciudad, y he puesto todo el esmero del mundo para que salga lo mejor de aquí. Y buscando además empresarios sobre todo. Pero vamos inicialmente también a ¿quién es Pilar Nachón? ¿Quién soy yo? ¿De dónde viene? ¿De dónde nace? Es dominicana. Porque eres dominicana, pero bueno, está fuera del país desde hace varios años, pero ¿qué hiciste en República Dominicana? ¿Por qué te fuiste? Porque una mujer tan bella e inteligente no tiene por qué irse de un país. Impedimento de salida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo que sepan que nunca me he querido ir de mi país. Si me he ido es porque mi familia se ha ido anteriormente que yo. ¿Y quién soy yo? Bueno, pues yo soy una persona común y corriente que nació aquí, hija de emigrantes asturianos. Nací, me formé aquí como psicóloga, por cierto. Hice cursos de periodismo, la escuela de locución de la calle El Conde que todo el mundo conoce. Salí de ahí y también hice cursos para dar noticias. Incursioné primero en AME, de aquella época, pues estamos hablando del año quizás 95, 96. Empecé justamente con Dafne Guzmán, que si me está viendo seguramente me reconoce. Ella hoy es una gran profesional de una gran trayectoria aquí en el país. Y bueno, después de eso pues hubo un intervalo en el que ya me dediqué a mis estudios y retomé, hice algunos pinitos en La Nota Diferente. O sea, y ya coincidió casi con irme. Estuve sustituyendo ahí unas vacaciones y pues allá en España ya un poquitito más. Radio, televisión local, luego televisión autonómica y ahora me han encomendado esta responsabilidad, viajando por el mundo, una experiencia la verdad que muy grata. Mi trayectoria aquí básicamente pues hasta los 25 años de edad, yo tengo 30 ahora mismo, no me importa decirlo, estudiando y con esas pequeñas incursiones en los medios de comunicación. Nunca me he querido ir. Pero bueno, mis familiares son asturianos, ellos se fueron en su momento y yo duré solamente aquí 7 años sola, pero dije, bueno, hay que intentarlo también fuera, estar cerca de la familia, que es muy importante, pero siempre con ese apego y esa nostalgia de la tierra, y yo soy dominicana ante todo. Haznos dado una descripción de lo que es el Principado de Asturias dentro de España. ¿Qué es Asturias? Bueno, Asturias es una comunidad autónoma de muchas otras que tiene España. Está más al norte, es muy verde, está en la cornisa cantábrica, está justo al lado de Galicia, al lado de Cantabria, también, bueno, pues formando con todas esas provincias lo que es la parte norte, con una vegetación muy característica, porque el resto de España pues es un poco más seca, pero España es Asturias, perdón, es el verde del norte. Le llaman paraíso natural. El jardín. El jardín, sí señor. Es muy parecido a Galicia, pero bueno, tiene sus matices, tiene zona de costa, tiene zona de montaña, una gastronomía impresionante. Ya saben que en España la gastronomía es a lo grande, muy variada de norte a sur,
pero Asturias es especial. Como decía, le llaman el paraíso natural, con gran potencial de gente que invierte allí, que va a invertir allí por su riqueza, y también asturianos que, como los que encontramos aquí en la República Dominicana, salen en busca de oportunidades y invierten aquí capital, luego resultan negocios muy prósperos, ¿no? Son muy conocidos españoles, bueno, negocios como por ejemplo grandes emporios como Centro Cuesta Nacional, Grupo Ramos, Ferretería Americana, bueno, por mencionar algunos, valga la cuña también, son todos fundados por asturianos, y sin mencionar el sector hotelero que está en la costa, sobre todo de Punta Cana, por ejemplo. La economía de Asturias, básicamente, ¿qué es la economía de Asturias? ¿Cuáles son los sectores productivos? ¿De qué viven los asturianos? Bueno, pues los asturianos viven sobre todo de la hostelería. Hay mucho, y sobre todo es muy estacional, va por temporadas. Ahora mismo, actualmente, estamos en temporada alta. La gente suele tener más de un empleo, mucha rotación en este sentido, pero la hostelería es quizá el mayor potencial, porque es una comunidad muy turística, sobre todo. La construcción, como todas las demás comunidades, pues sufrió su resentimiento, pero bueno, también ha habido gran potencial en el sector de la construcción. Pero digamos que básicamente hostelería y turismo es lo que más funciona. ¿Cuántos habitantes tiene Asturias? Pues si no me equivoco, Javi, que es mi compañero en cámara, anda por aquí, aproximadamente un millón de habitantes más o menos. Por cierto, con una gran comunidad dominicana y latinoamericana allí también. ¿Hay allá una diáspora dominicana? Sí, o sea. Sí, hay organizaciones además que se congregan, dominicanos en Asturias, si no me equivoco. Hay organizaciones que allí, por ejemplo, yo donde vivo, conozco a un dominicano donde voy a comer mi sancocho para no perder mi costumbre, mis vínculos, y mi yuca y todo eso, que por cierto, allí es muy caro, aquí será muy barato, pero allí un plátano sale realmente caro. A ver si hacemos algo para que nos haga más barato. Exportar para allá, estoy dando ideas, sí. Bueno, pero ustedes tienen aquí una gran representación de asturianos que están en el mundo de los negocios, precisamente de los comestibles. Entonces, todo ese tipo se puede hacer, todo ese tipo de negocios. Desde luego, si el mercado allí está abierto, así como aquí hay una gran cantidad de oportunidad para inversión, porque es un país donde, bueno, pues está en efervescencia, hay muchas cosas por hacer, vienen inversionistas de fuera y tienen un gran potencial aquí. Y si bien es cierto que aquí hay mucho atractivo, pues allí también el atractivo es de otro tipo, pero sobre todo en el sector tecnológico, que lo olvidé mencionar antes. No solamente estamos hablando de la hostelería, en tecnología Asturias está, tecnología punta, no tiene nada que envidiar a otros sectores del ámbito internacional en ese sentido. Ustedes tienen turismo estacional, sí, nos decían. Sí. ¿Cuáles son las temporadas altas y las temporadas bajas? Bien, en toda España, pero sobre todo en el norte, se acusa mucho el cambio de las estaciones. Es decir, no es como aquí, que es un eterno verano, que por cierto son cosas que yo echo de menos allí, que si ponemos una minifalda todo el año, que si voy a ir a bailar un merengue, que si... Cosas muy... la playa, cosas muy relacionadas con el clima. Allí las estaciones son muy marcadas. Cuando es un invierno muy crudo. Digamos que en Asturias el invierno dura 9 meses y los otros 3 meses restantes vendrían a ser el verano, que comienza precisamente junio, o mayo, junio, y viene a terminar agosto, septiembre, pero bueno, ya con los coletazos del frío que empiezan. Entonces, realmente, pues digamos que esa es la temporada más alta, turísticamente hablando. Luego, tecnología, por supuesto, se mantiene siempre, lo que mencionaba antes, pero quizás esta es la temporada más alta para ese sector tan fuerte allí en la región. Pero me imagino también que los asturianos, para esa época de tanto frío y en vacaciones, se mueven a estos países. Sí. Haciendo mucho turismo internacional, me imagino también. Sí, yo, por ejemplo, más de una vez he deseado en invierno escaparme para el Caribe, en un paquete de estos, que allí, por cierto, salen tan económicos con relación a cómo salen aquí. Hay muchas facilidades allí para viajar al Caribe, realmente. Sería allí la temporada alta para venir aquí. O sea, verano no es precisamente... Sí, es una temporada alta, pero lo que es enero, febrero, esos duros, fríos meses de invierno, sale mejor venir para acá. Y yo soy una de las que deseo venir en esa fecha, porque el frío es muy fuerte y aguantarlo. Tú sabes que acabas de decir algo que nosotros aquí hemos destacado, y es que el turismo de recepción nuestra es bien barato. Y sobre todo el todo incluido. O sea que para ustedes venir aquí realmente se les facilita por los bajos precios. Sí. Son más bajos que hasta los dominicanos que tenemos que comprar aquí. Lo que hacemos turismo interno nos cuesta mucho más caro que un extranjero de Europa.